Dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, oremos. Te damos las gracias ahora, oh Señor, por este tiempo en el cual abrimos la Escritura, como siempre, oh Dios, siempre con la misma confianza de que es palabra inspirada, inerrante, infalible, y que aún en el día de hoy tú la sigues utilizando para transformar las vidas, santificar a los creyentes, atraer a los pecadores a Cristo también, alentar a los desanimados. Y te pedimos que tu Espíritu la pueda aplicar en cada corazón en esta tarde. Nos emociona esta porción de las Escrituras, oh Dios, contemplar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, impresionante, oh Dios. Te pedimos que nos ayudes y que nos bendigas en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, todos tenemos algo sorprendente, atípico, aterrador, impresionante, que nos ha tocado pasar en algún momento de la vida. Seguramente, ya sea, no sé, en el hogar, en los quehaceres domésticos, en el trabajo o en la iglesia, todos tenemos algo para contar, ¿no? Alguna que otra mujer podría dar testimonio en su casa de que haciendo lo que suele hacer, la aterradora cucaracha se le apareció y bueno, y tuvo un combate allí y se asustó grandemente. Tuvo una crisis existencial, podríamos decir. Me ha tocado pasar algo semejante en nuestro hogar cuando vivíamos en José Mármol. Estaba en la habitación de arriba yo estudiando y de repente escuché un grito así como del más allá, escalofriante el grito. Bajé a todo ritmo a ver qué pasaba. Y era mi esposa que estaba cuerpo a cuerpo con la cucaracha. Una vez que termina el combate, vuelvo otra vez a la habitación y sigo estudiando. A los pocos minutos escucho otro grito y como que me tiré de las escaleras directamente. Porque fue un grito como cuando ves a un fantasma así, aterrador. En mi mente estaba, entraron a robar y acá... Bueno, mi esposa abrió el cajón y salió una lauchita. Y ese fue el grito. Y fue una cosa tras otra, ¿no? Le hicimos un operativo cerrojo a la lauchita y lo más terrorífico fue que nunca la encontramos. Es decir, tenías que convivir con la lauchita también. El terror continuaba. Cosas que suelen suceder cuando uno está haciendo lo que suele hacer, ¿no? Cosas que te impresionan o te espantan. A lo mejor algunas de ustedes seguramente tendrían también sus anécdotas, algo que contarnos, algo sorprendente, atípico. Estás trabajando y de repente te propusieron matrimonio. Bueno, una noticia muy agradable, pero que te asombra. Llega un aumento de sueldo cuando menos los esperabas, un ascenso, ¿sí? O experiencias supersticiosas también. Alguien me contó, estaba en su casa sentado, haciendo lo de siempre, y de repente una sombra cruzó de lado a lado. No quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Terror le agarró, pero bueno. Ahora, en las Escrituras hay muchas personas que haciendo lo de siempre tuvieron también experiencias que le han espantado. Y no es para menos, ¿no?
Los casos que estoy pensando por lo general son cuando se le apareció un ángel. Y bueno, es obvio que el cuerpo como que no responde y la emoción te invade y quedas completamente aterrado. No sé si alguien tuvo esa experiencia, pero en la Biblia tenemos mucho de eso. En la porción que nosotros hemos leído, unos pastores haciendo lo que suelen hacer, trabajar con el rebaño, tuvieron una experiencia atípica, cosas que no suelen suceder. Probablemente fue la primera vez que les sucedió, algo que nos pasa todos los días. Y Lucas nos dice que tuvieron un gran temor. Por supuesto, se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó. Era esperable este espanto, ¿verdad? Ahora, las reacciones varían según cada persona y algunas pueden resultar un tanto graciosas para nosotros hoy que tenemos toda la escritura completa, pero si hubiésemos experimentado lo mismo, hubiésemos experimentado la misma emoción, valga la redundancia. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando el ángel del Señor aparece a los padres de Manoa? ¿Quiénes serían los padres? Manoa, perdón, el padre de Sansón. ¿Sí? Bueno, luego aparece también cuando ya están juntos y el padre, sin saber que era un ángel, comienza a hacerle algunas preguntas. ¿Cómo tengo que criar al muchacho? ¿No? Un poco gracioso hablar con un ángel de esa manera. Y termina diciéndole, no te vayas que te voy a preparar un cabrito. Imagínate comer un asado con un ángel, una cosa tremenda. Bueno, finalmente se entera que es un ángel y el hombre se espanta y creyó que iba a morir, ¿no? Pero son experiencias atípicas. Y otras también. Pienso en el círculo íntimo de los discípulos de Jesús. Pedro, Juan, Jacobo, ¿recuerdan en la transfiguración? Vieron a Moisés y a Elías, bueno, la gloria del Señor también. Pedro estaba asustadísimo y del terror quiso preparar 3 enramadas, 3 tienditas. Y el evangelista nos dice que esto lo hizo porque estaba muy asustado. Y es obvio. O cuando el Señor se le desaparece caminando sobre las aguas del mar, la Escritura dice que los discípulos dieron voces de miedo. ¿Se imaginan esos fortachones gritando como loco? Claro que sí. Ahora bien, este es el punto, mis queridos hermanos. De todas las experiencias atípicas, aterradoras o impresionantes que pueda haber, esta que experimentaron los humildes pastores de Belén es la más impactante de todas. Tremendo. ¿Por qué digo esto? Varias razones. Primero, por ver a un ángel del Señor, luego una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, hasta ahí todo bien, otros experimentaron cosas parecidas, pero lo que escucharon estos pastores y lo que vieron es algo impresionante. Nada más y nada menos que ver al Verbo de Dios. A Dios manifestado en carne allí, envuelto en pañales y en un pesebre. Tremendo. El privilegio que tuvieron estos hombres en ser los primeros en ver al Salvador. Qué gracia, ¿no? De Dios para estos hombres. Impresionante. Bueno, ellos también escucharon nada más y nada menos que el Evangelio por boca de ángeles. Las buenas noticias. Y ustedes que están sentados acá y yo obviamente, escuchamos lo mismo en esta tarde, el Evangelio. Y cuánto deseo que nos impresione de la misma manera que a estos ángeles, que nos impacte, porque vamos a ver nada más y nada menos que la encarnación de Dios, haciéndose como uno de nosotros para llevar a cabo un plan redentor. Pero que no quede simplemente en una impresión, sino que produzca algo en tu corazón. Y deseo que te lleve a los pies del Señor Jesucristo después de esto, ¿sí? Vamos a ver con la ayuda del Señor las nuevas de gran gozo. En primer lugar, pensemos brevemente en los receptores de las buenas noticias, los pastores, en este caso. Así comienza el verso 8. Había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Sabemos que cuando el Señor comienza su ministerio de predicación a la edad de 30 años, como de costumbre entra a alguna sinagoga, ¿sí? Y se le dio el rollo del profeta Isaías para leerlo, y él leyó una parte que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas 4. Y eso armoniza perfectamente con lo que estamos iniciando a ver ahora. El Evangelio llegando a los pobres, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo acá, pero esta vez por boca de ángeles. Y hay algo muy interesante aquí. Es el hecho de que Dios escogiera a estos hombres, a estos pastores, para que pudieran escuchar el Evangelio y pudieran ver al Señor Jesucristo.
Jamás alguien elegiría a un pastor para que pueda dar testimonio luego de las cosas que vio. Pienso yo, hubiera sido más impactante que esta experiencia la tuviera el César. A lo mejor tuviera más alcance la visión y lo que oyeron. O algún judío de renombre, o no sé, Poncio Pilato, tal vez, un gobernador. Pero sin embargo Dios eligió a estos hombres. Algo obviamente hay para comunicar aquí. Dios quiso hacerlo así. Y eso nos llama la atención, queridos hermanos. Porque en líneas generales, los pastores pertenecían a una clase despreciada de la sociedad. Estaban casi en la misma escala que los publicanos y los pecadores. Eran hombres analfabetos, a lo mejor gente de mala vida. Se los acusaba comúnmente de, ustedes saben, animal va, animal viene, y bueno, venga para casa. Por lo tanto, los pastores eran considerados personas de mala vida y nadie los hubiese escogido para tener una experiencia semejante. Pero eran despreciados sobre todo por los que pertenecían a la casta religiosa de aquel momento. ¿Por qué? Debido a su oficio, como que no podían cumplir con las exigencias de la ley de Moisés, porque todos los días estaban con el rebaño, pero sobre todo no podían cumplir con lo que llamamos la tradición de los ancianos, esa infinidad de leyes sobre leyes que ellos impusieron. Entonces eran considerados como impuros ceremonialmente. De hecho, ustedes saben, en una corte el testimonio de una mujer no era válido, tampoco el de los pastores. Pobres muchachos, diríamos nosotros. Ahora, todo esto malo que menciono de los pastores no pareciera armonizar, por lo menos con estos pastores, ¿verdad? Parecen ser hombres piadosos según el relato de Lucas. Tienen interés en lo que el ángel comunicó, la gente les creyó, se maravillaron por lo que le contaron y finalmente se volvieron glorificando y alabando a Dios por lo que vieron. Bueno, independientemente tuvieran piedad o no tuvieran piedad, a Dios le plació que personas casi marginadas fueran los receptores de este tremendo mensaje y vieran también al Señor en su nacimiento, ¿no? Impactante. Así como más adelante lo tendrá un hombre llamado Simeón. Esto es lo que Pablo dijo más adelante en su carta a los Corintios, ¿verdad? Esto es cumplimiento de eso. 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte ante su presencia. Y de eso se trata el Evangelio, la buena noticia. Llegando a diferentes tipos de personas, no solamente el religioso, sino también en este caso el de los humildes pastores, ricos o personas que afirmen ser ateos. Toda clase, sin excepción de personas, el Evangelio es para todos. Y eso es lo que nos quiere mostrar Lucas aquí. Ya he dicho en otras oportunidades que es una característica de él. Hay algo que él siempre menciona. El Hijo del Hombre vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Y acá nos presenta, en cierta manera, otro ejemplo. Esto incluye a estos hombres que en la escala social estarían en los últimos lugares. Ahora, como un breve paréntesis, pensando en este relato de Lucas, algunos consideran que es imposible que Jesús naciera en diciembre. Y justamente por esto, por lo que los pastores están haciendo. ¿Qué están haciendo los pastores? Bueno, trabajando con el rebaño. Pero dicen que es un trabajo que por lo general no se realiza en invierno. Y diciembre en Oriente es en invierno. Es invierno. Por eso, no puede ser. Bueno. Ahora, ¿cuál sería la objeción a esto? Aquellas ovejas destinadas al sacrificio del templo, también las llevabas a pastar por más que sea invierno, porque tenían que ser sacrificadas, ¿verdad? Y es probable que estos hombres estuvieran haciendo eso, ¿no? Bueno, es solamente una hipótesis, no es el punto de Lucas, tampoco estoy haciendo apología de la Navidad en diciembre. No es el punto del evangelista, ni el nuestro. El asunto es que a estos hombres, cerrando el paréntesis, se les presentó un ángel del Señor con un mensaje. Y también una señal que acompañaría tal mensaje, versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si retrocedemos un poco al capítulo 1, cuando el ángel anuncia la concepción de María, recordarán ustedes esa historia también, el nacimiento de Juan el Bautista.
también da una señal de manera indirecta a su padre. Vas a quedar mudo, le dijo, por incrédulo, por no haber creído el mensaje del ángel. Es como que siempre en la Escritura, cuando un ángel anunciaba algo, iba acompañado de una señal. Puedo pensar en Gedeón. Bueno, en su caso, él pidió una señal al ángel de aquello que había visto. El ángel se lo dio. En otras oportunidades también. De hecho, en el mismo nacimiento del Señor Jesús, ya el profeta había dicho, he aquí la Virgen concebirá. Bueno, y acá es igual. Ahora, ¿cuál es la señal? Ver a un bebé envuelto en pañales no es ninguna señal, porque es lo más común que vas a ver. Sí, ¿no? Por ahí el horario puede ser. La señal acá es que el niño estaría en un pesebre. Y eso es algo que no se ve, no es nunca. Un niño entra en un pesebre. A veces nosotros pensamos que un pesebre es, bueno, una canastita con paja, así todo, un osito de peluche, un poco de perfume y todo muy lindo. Así como el que hizo mi esposa ahí. Pero en realidad un pesebre, lo más probable es que sea un recipiente de barro donde los animales comían. Comida quizás había todavía ahí, un olor impregnado, un lugar espantoso para nacer, y ahí el Hijo de Dios iba a nacer. Esa es la señal. Tremendo. Como el creador de todas las cosas orquestaba el nacimiento de su Hijo allí. Y estos pastores lo vieron. El asombro que habrán tenido al ver que todo se había cumplido conforme el ángel les dijo. Me encanta cómo hace Dios las cosas, ¿verdad? Porque esto es algo que nadie esperaba. De hecho, en las Escrituras dice, el Evangelio de Juan, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde venga. Nadie se esperaba que el Mesías naciera de esta manera. De hecho, todos esperaban un rey majestuoso que venga y que derroque al imperio romano y bueno, y nosotros somos libres otra vez. Y de repente ves el cumplimiento de la profecía de esta manera. Al niño Jesús allí en un pesebre. Esto era parte de su humillación. Bueno, algunos dicen que cuando un niño nacía, por lo general se juntaban los músicos y tocaban. Nada de esto es acá, ¿no? Sin embargo, Dios no lo quiso dejar sin algo emotivo y las huestes celestiales aparecieron alabando a Dios, ¿no? Qué impresionante. Ahora, en segundo lugar, veamos el mensaje que recibieron estos pastores. Versículo 10, estamos en Lucas 2. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lo primero para el ángel es disipar el temor de estos pastores, obviamente. No pueden escuchar un mensaje en esas condiciones, y lo hace a través de un mandamiento, un imperativo, como si les dijera, dejen de temer, no hay razón para estar dominados por el temor, ya que les traigo nuevas de gran gozo. Acá hay una palabra griega interesante, muy utilizada por Lucas, la palabra evangelizo, evangelizar, anunciar, que él constantemente está haciendo notar en su evangelio. Y noten que tal noticia no era exclusivamente para ellos, eran nuevas para todo el pueblo, como para que no se apoderaran ellos solos de ese mensaje. Primeramente para el pueblo judío y luego alcanzando a los gentiles. Me encanta, queridos hermanos, este pequeño detalle, que esas noticias no eran solamente para ellos, sino para todo el pueblo. ¿Ustedes saben cómo se origina una secta? Por ejemplo, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Siempre se trata de la experiencia de un hombre. Bueno, me apareció un ángel y me dijo que yo puedo descubrir este libro. Y el tipo como que, bueno, es un iluminado y comienza a armarse su propia religión y así comienza a crecer. ¿Notaron lo que el ángel le dijo? Esto es para todo el pueblo. No te creas que sos una especie de iluminado y te formás una propia religión. No, es gozo, gran gozo, noticias para todo el pueblo. Ahora bien, ¿cuál es esa noticia que produce gran gozo? Ha nacido hoy en la ciudad de David, esto es cumplimiento de las profecías, un Salvador que es Cristo el Señor. Uno podría preguntarse, ¿por qué el nacimiento de un Salvador es motivo de gran gozo? O primeramente, ¿por qué la necesidad de un Salvador? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Una de las objeciones comunes de la gente cuando le hablas de Jesús y le compartís el Evangelio es, yo no necesito un Salvador. Si yo estoy bien, ¿de qué me tiene que salvar? Así responde la gente. Hay un pensamiento que circula
en redes sociales, me parece muy acertada para este momento. No sé si es de él, pero se le atribuyen a Adrian Rogers. Y él dice: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiera enviado a un experimentado reportero. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado a un laureado científico. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido el dinero, Dios nos hubiera provisto de un experto economista. Si nuestra mayor necesidad hubiera sido la risa y el humor, Dios nos hubiera dado un famoso comediante. Pero nuestra mayor necesidad era la salvación y el perdón. Por eso Dios nos envió un Salvador. Claro que sí. Por eso los ángeles anunciaron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fin de la cita. Conforme el evangelista Mateo, allá en el capítulo 1, ahora sí, cuando él anuncia la concepción de María, había dicho lo siguiente: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso, la necesidad de un Salvador, libertador, redentor, rescatador, alguien que redime, alguien que rescata, alguien que salva. Eso es lo que la humanidad necesitaba y lo que todos necesitamos aún el día de hoy. ¿Por qué? El hombre se encuentra, en su estado natural, muerto en delitos y pecados. Y es una condición espantosa. Y solamente el Hijo puede darle vida. Hay una barrera entre el Creador y la criatura que los separa. El hombre se encuentra en una prisión cuyos barrotes son el pecado y no puede liberarse por sí mismo. No tiene los recursos. Necesita un Salvador. Pero escuchen la buena noticia. Dios mismo lo proveyó. Y acá los humildes pastores lo pueden corroborar viéndolo en un pesebre. Impresionante. Esa era la señal para ellos. Noten que no es una noticia que produce gozo, sino gran gozo. Esto está por encima del gozo. Puedo decir que es el fruto del Espíritu. Gozo, eso es lo que produce. Ahora, no para todos es una buena noticia. El hecho de que Dios haya enviado un Salvador no significa que todo el mundo estará gozoso. Claro que no. Juan lo dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A la gran mayoría ni siquiera les afecta. Piensen en el día de mañana, acercándose las 0 horas. Muchos asumirán estar festejando la Navidad, pero ni les interesa el Salvador. Para nada. Su única alegría es comer, tomar, estrenar ropa nueva, estar con la familia. El gran gozo del nacimiento del Salvador está reservado solamente para aquellos que reconocen por lo menos 2 cosas. Primero, que son grandes pecadores. Para ellos está reservado el gozo. La Escritura lo enseña clarísimo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso no significa que todos lo entiendan y que todos vean su miseria y corran a los pies del Salvador. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo estaba en Atenas anunciando el mismo evangelio que ahora están anunciando los ángeles? La gente terminó diciéndole: ya te oiremos acerca de esto otra vez, como diciendo, andá vos con esa noticia. El gran gozo está reservado para aquella clase de personas que no encuentran nada bueno dentro de ellos. Saben que toda su justicia es como trapo de inmundicia. Ven lo miserable que son, lo lejos que están de Dios y lo imposible que les resulta satisfacer las demandas de las leyes divinas. Encuentran en su interior una ley que dice: el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y exclaman como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para esas personas habrá gozo. O como David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esos son los pobres en espíritus de los que habló el Señor en el sermón, famoso sermón del monte, en Mateo 5. Llamados bienaventurados por Él. Los que están en bancarrota espiritual y lo reconocen. Pero no termina ahí. Lo segundo que reconocen es que la salvación pertenece al Señor. Una vez que asumen su miseria, posteriormente levantan la mirada al cielo y ruegan: Salvador, sálvame. Sé propicio a mí, pecador.
No tengo la facultad para salvarme a mí mismo, pero ahora sé que hay un Salvador, que es Cristo el Señor. Para estos hay gran gozo. Si no eres uno de estos, no hay gran gozo para ti, ¿eh? No tomes algo que no está diseñado para ti. Ahora bien, ¿se pusieron a pensar lo tremendo de esta noticia para los pastores? La magnitud. Por si fuera poco, la visión del ángel y el mensaje se añade, versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, no hay registros en las Escrituras hasta este momento de que se manifestaran así los ángeles en multitud, ¿verdad? Siempre solía aparecer uno. Bueno, estoy pensando en dos, que también cuando sacan a Lot, no sé si eran 2 o 3, pero nunca una gran cantidad. Acá Lucas solamente dice multitud de las huestes celestiales, no sabemos la cantidad, no importa, pero la ocasión requería una gran presentación. Era la encarnación del Hijo de Dios. Estos ángeles que conocían la gloria del Hijo, Él es su creador. Hebreos 1 dice, también añade, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahora lo están viendo aquí en su humillación, haciéndose un niño, ¿verdad? De alguna manera también estos ángeles sabían de la condición caída de la humanidad. De ahí que el mismo Lucas diga en el capítulo 15, que hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Bueno, de alguna manera saben que el hombre ha caído, pero también saben de la gloria del Hijo. Entonces, tomando ambas cosas, gloria del Hijo y condición perdida de los hombres, estos se regocijan y alaban a Dios por el Salvador. Lo del versículo 14 no podemos asegurar que sea un cántico, como algunos dicen, pero sí es una expresión de adoración que a la vez dice mucho. Primero se orienta hacia arriba, las alturas, donde reside Dios, gloria a Dios en las alturas. Luego hacia abajo, la tierra, y muy interesante que diga paz, ¿no? Y paz en la tierra. ¿Por qué? Justamente de aquello que carece el hombre debido a su condición de enemistad con Dios, es la falta de paz. Lo dijo Isaías, capítulo 48. No hay paz para los malos, dice Jehová. Pero he aquí un niño envuelto en pañales, hermanos, acostado en un pesebre, que fue enviado justamente para restaurar la paz que se perdió entre la criatura y el Creador, enemigo de Dios y el Dios de toda gracia, el príncipe de paz entre vosotros, la buena voluntad de Dios llegando a los pecadores. ¿Notan cómo todo se trata de Dios descendiendo? Siempre lo he dicho desde este lugar. ¿En qué se basan todas las religiones? En lo que el hombre puede hacer para llegar a Dios. ¿En qué se basa el Evangelio? En lo que Dios hizo para llegar a los hombres. Vaya diferencia. Claro que sí. Ahora, no crean que el hombre se merecía tal cosa. Todo el mérito es del Dios misericordioso. Y esa es la mejor noticia que pudieras escuchar en tu vida. No vas a escuchar otra buena noticia como esta, jamás. No hay otro mensaje tan relevante. Por eso escuchame. Estás muerto en delitos y pecados. Esa es tu condición. Si hoy murieras, irías a la condenación eterna. Te enfrentarías al juez justo y él golpearía su martillo. Es reo de condenación y pasarías la eternidad en el infierno. Porque eso es lo que mereces. Eso es lo que mereces. Pero detente un momentito. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ese Salvador puede salvarte de tus pecados. Ese Salvador sigue salvando hoy. Claro que sí. No perdió sus facultades para salvar. Sigue siendo misericordioso y vos seguís siendo pecador. Mientras estas cosas permanezcan, puede haber salvación. Pero algún día la misericordia de Dios será quitada. Será demasiado tarde. Bueno, lo tercero que podemos ver aquí es la respuesta de los pastores a las nuevas de gran gozo. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No sabemos cuánto tiempo duró todo este espectáculo angelical. Serán minutos. No podemos inferir, no sabemos si el evangelista está contando todo también.
Pero los ángeles volvieron al cielo a hacer lo que suelen hacer, adorar a Dios. Y si bien nunca le dijeron directamente a los pastores que entraran a Belén, y de todas maneras se esperaba que ellos hicieran eso, ¿verdad? Que se acercaran hacia el lugar y quisieran ver al Salvador. Una pregunta que puede surgir: ¿qué hicieron con el rebaño? Bueno, no tenemos la menor idea, capaz que dejaron las ovejas ahí. Había algo mucho más impresionante que cuidar a un rebaño, ver al Salvador. Observamos también que los pastores sabían que tal revelación venía de parte del Señor. Eso dijeron: veamos esto que el ángel me dijo, no, que el Señor nos ha manifestado. Se estaba dando lugar a la respuesta que se espera de parte del que oye las nuevas de gran gozo. Siempre tiene que haber una respuesta de aquellos que escuchan el Evangelio. Dice William Hendrickson, después que los ángeles los habían dejado, este siempre es un momento crítico. Se había dado a entender claramente lo que los pastores debían hacer. ¿Lo van a hacer? El ministro ha presentado su sermón. ¿Lo tomarán con todo su corazón sus oyentes, incluso él mismo? El doctor ha prescrito la medicina. ¿Seguirá la receta al paciente? Fin de la cita. La idea es, tiene que haber una respuesta de parte del oyente a aquello que ha escuchado y se le ha revelado. Y acá lo hubo. Fueron a ver al Salvador que había nacido. A lo mejor usted escucha este mensaje y sale diciendo acá: wow, qué bonito estuvo el mensaje y me encantó todo lo que pasó, pero sigue con su vida de pecado. Entonces nada te aprovechó. Pero quiera el Señor que comiences a prestar atención, no solamente a tu condición, sino al Salvador, por sobre todo. Versículo 16. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Lo único que le importaba a los pastores era encontrar. Sabían que el tesoro estaba dentro del pesebre, ¿no? Y todo indica, como lo cuenta, como lo relata Lucas, todo indica que fueron directamente a buscarlo y lo encontraron ahí. Notan el énfasis, y al verlo dice, como que fueron directamente a eso. Luego comunicaron toda su experiencia y la gente, aparentemente había más personas aquí, más allá de su padre y su madre, escucharon la experiencia de esto y se maravillaron por lo que oyeron. Muy interesante, porque nadie puso en tela de juicio el testimonio de estos pastores, ¿no? Que, como les he dicho, no eran en una corte, no eran considerados como válidos, pero acá aparentemente, no por cómo lo contaron, sino por la experiencia en sí, entendieron que todo esto había sido parte del Señor. Más lo que María había experimentado antes, que el mismo ángel Gabriel le había anunciado también, todo eso sumó a que creyeran y se maravillaron. Versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándola en su corazón. Y no es para menos, ¿no? El ángel Gabriel le anunció que el ser que nacería de ella sería el Salvador, más esto que le cuentan estos pastores, todo eso la llevó a meditar en su corazón, en lo que oía, ¿no? Ahora bien, a este punto quería llegar. Todo esto tan impresionante y maravilloso que acabamos de ver, en cierta manera nos muestra a nosotros cómo es el proceso de la salvación de una persona. No sé si decirlo el orden, o puede ser, pero apunta a eso. Primero, oyen aquello que Dios ha revelado, escuchan acerca del Salvador, son conscientes de su pecaminosidad y responden creyendo. Acá muestra, ¿no? Tienen su propia experiencia con el Salvador y luego lo comunican a otros. ¿No es así como sucede o ha sucedido a nosotros cuando hemos sido salvos? Oímos el Evangelio, lo creemos, entendemos nuestra condición y nos asimos del Salvador. Luego compartimos nuestra fe con otros. Pero a esto quiero añadir algo, para que nadie crea que la salvación es mérito del hombre. El corazón de estos pastores estaba preparado para recibir al Salvador. Notemos cómo fueron respondiendo a todo lo que le fue sucediendo, ¿verdad? Y eso es una obra del Espíritu en su corazón. Si no, estos hombres salen corriendo allá, el ángel, ¿qué me importa el ángel? Pero el Espíritu preparó el corazón de estos para que recibieran el mensaje. Claro que sí, así sucede. Finalmente el gozo se apodera de ti y te convertís en un testigo de Jesucristo. Versículo 20,
Y volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Se cree que estos pastores fueron los primeros evangelistas en el Nuevo Testamento, y hay razones para eso. Se lo habrán contado a todo aquel que hallaban en el camino. Nació el Salvador, nos apareció un ángel, y esto y lo otro. Y es lo que hay que hacer con semejante noticia, ¿no? No reservárselo para uno solo, sino anunciarlos a otro. Las nuevas de gran gozo, el nacimiento de un Salvador, cavaron hondo en el corazón de estos pastores. Por eso se volvieron glorificando y alabando a Dios, ¿no? ¿Sí? Bueno. El 25 de diciembre es el día que por lo general se recuerda el nacimiento del Salvador, ¿no? Nadie sabe cuándo nació, Dios quiso reservar eso, pero es el día que generalmente se recuerda. También es el día de mayor acto de hipocresía que pueda haber, el 25 de diciembre. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es el fin de celebrar el nacimiento de alguien ajeno a vos? De alguien que no es una realidad en tu vida. ¿Cuál es el fin? De alguien que no es tu salvador personal. Puede ser el salvador de otros y sus vidas lo demuestran, pero no el tuyo. Entonces, ¿para qué recordarle? Algunas cosas voy a decir para terminar, ¿sí? Primero, las nuevas de gran gozo, es decir, las buenas noticias, serán buenas para vos cuando entiendas primero la mala noticia. Y tengo que explicar ahora cuál es la mala noticia. En el huerto del Edén, nuestros primeros padres, Adán y Eva, siendo moralmente libres, cosa que nosotros no lo somos, ellos sí tenían una perfección que nosotros no hoy, decidieron voluntariamente pecar contra Dios. En ese momento se produjo lo que llamamos la caída, ¿sí? ¿Qué implica esto? Conforme a Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, todos los hombres fueron constituidos pecadores. Es decir, somos pecadores desde que nacemos. Como decía Juan Calvino, como si hubiéramos sido infectados con un virus que lo llevamos desde el momento de la concepción hasta el día que morimos. Y así como Adán y Eva fueron expulsados del huerto, todos nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Hay una enemistad activa entre Dios y nosotros. La mala noticia también dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, separación de Dios y condenación externa posteriormente. Esa es la consecuencia final. Ahora, digo que no son malas noticias, me quedo corto. Son terribles noticias. Porque si morís sin Cristo, vas a ser condenado a la eternidad. Porque estás enemistado con Dios. Esa es la mala noticia. Ahora, pienso que si Dios te trajo a este lugar en esta tarde es porque Él quiere que escuches la buena noticia también. ¿Cuál es esa buena noticia? Otra vez, remontándome al huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres conocieron que estaban desnudos, ¿recuerdan? Que tuvieron vergüenza, y ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto es como una imagen de vestirse con su propia justicia, ¿sí? Sin embargo, Dios hizo para ellos túnicas de pieles y los vistió. Obviamente pieles de animales. ¿Qué implica eso? Que alguien tuvo que ser sacrificado para que Adán y Eva fueran vestidos, ¿sí? ¿Entienden eso? Claro que sí. ¿No es una imagen de lo que sucedió en el Calvario? ¿Sí? El Cordero de Dios fue sacrificado para que nosotros fuéramos vestidos con su justicia. Maravilloso. Eso implica reconciliación con Dios y declarados justos. Ahora, por la fe en Él, Dios te pone esa ropa de justicia. Él mismo te viste. No es que vos te vestís, Él mismo. Maravilloso. Qué buena noticia. Dios mismo resolvió el mal mayor del hombre, el pecado, enviando a Jesucristo.
A lo mejor esta vez sí puedas celebrar una verdadera Navidad, cuando el Salvador sea tu Salvador. Si no, no. Por eso hoy mismo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Deposita tu confianza en el Salvador y Él será tu Salvador. Y será una verdadera Navidad, ¿no? Claro que sí. Vamos a orar, hermanos.